El título de esta reflexión es Tú eres un instrumento en las manos de Jesús. Y la base para esta meditación es Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero antes de reflexionar en este pasaje, a manera de introducción me gustaría decir lo que dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice este versículo así: Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. He leído en la versión Dios habla hoy. Quizás el verso más conocido de la Biblia sea Juan 3:16. Todos lo conocen, pero muy pocos conocen lo que dice Primera de Juan 3:16, que es el verso que hemos leído, que dice que sabemos que Jesús nos amó y dio su vida por nosotros. Y nos pide que nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos, por nuestro amigo, por nuestro prójimo. Usted me puede decir en esta mañana, dar la vida por los amigos. Eso sería muy difícil. Pero déjame decirte que hay varias formas de dar la vida. En el libro de Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, hay una preciosa parábola llamada El Buen Samaritano. Esta parábola nos cuenta que un hombre fue asaltado por ladrones. Le robaron todas sus pertenencias y aún sus ropas, lo golpearon y lo dejaron medio muerto por el camino. Pasaron por ahí un sacerdote y un levita, que es el ayudante en el templo. Ellos pasaron de largo, pero luego vino un samaritano. Se acercó, lo miró con ojos de misericordia. Dice la palabra que lavó sus heridas con vino y aceite de oliva y las vendó. Después de eso lo puso sobre el animal en donde cabalgaba y lo llevó a un mesón que era el hotel de la época. Esa noche pasó cuidando de él. Y al día siguiente, cuando partía, le dijo al mesonero: mira, cuídamele. Aquí tienes 2 denarios. Un denario era el salario de todo un día de trabajo de un jornalero. Le dio 2 días de trabajo y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más, póngalo a mi cuenta. El samaritano compartió con este hombre amor, sus cosas, pero sobre todo su tiempo. Este hombre le dio todo lo que tenía a su prójimo. Esto para mí también significa dar la vida por los amigos. Cuando compartimos el amor con otros, cuando compartimos nuestro tiempo, cuando compartimos de lo poco, lo mucho que tenemos, estamos dando todo por nuestros hermanos, amigos, y estamos dando la vida por ellos. Sabes, querido, así como el Señor nos amó y dio su vida por nosotros, el Señor hoy también nos invita a dar la vida por nuestros amigos, por nuestros hermanos. Hay una preciosa historia que relatan los tres de los 4 evangelistas sobre el amor de 4 personas que tuvieron hacia su amigo un paralítico y lo llevaron a Jesús. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 9 del 1 al 8, en Lucas capítulo 5 del 17 al 26 y el que tomaremos como base para nuestra meditación hoy, que se encuentra en Marcos 2, 1 al 12. Leo para ustedes este pasaje. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico:
a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cada uno de los evangelistas escribieron para diferentes públicos, con diferentes propósitos, por supuesto. Mateo, por ejemplo, escribió para los judíos, Marcos para los romanos y Lucas para los gentiles. Si lo relatan los tres, es porque esta historia es muy importante. Cada uno de ellos agrega algunos datos particulares que hacen más interesante esta historia. Me gustaría decirles que los protagonistas para este mensaje no es el paralítico quien fue sanado, tampoco Jesús quien fue el sanador, sino que nuestros ojos van a estar puestos en estos 4 hombres anónimos que hicieron lo imposible para que Dios hiciera este milagro. Veamos el pasaje. Dice Marcos capítulo 2, versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum. Mateo, por su parte, dice en el capítulo 9, versículo 1, que Jesús vino a su ciudad. Jesús visitaba constantemente esta hermosa ciudad. Estaba ubicada a las orillas del mar de Galilea y era muy linda. Se dice que esta ciudad era la ciudad de descanso para Jesús. Cada vez que estaba cansado, iba para allá donde sus amigos y descansaba. Allí, por supuesto, vivía su amigo más cercano llamado Pedro. En Marcos capítulo 4, versículos 12 y 13, en Mateo 4, 12 y 13 dice, cuando Jesús oyó que Juan, su primo, estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Cuando estaba cansado, cuando estaba triste, como en este caso, que su primo estaba preso, iba a Capernaum a descansar. Mateo dice que estuvo allí por algunos días, descansando quizás. Y Marcos 2.2 nos dice que no muchos días después, que la gente oyó que estaba en casa, se armó un gran alboroto. Y dice que inmediatamente se juntaron muchas personas que no cabían aún en la puerta. Siempre era así, queridos. Por donde Jesús iba, la multitud lo seguía. Lo seguían por muchas razones, entre ellas, primero, porque les predicaba, como dice Marcos 2.2. Segundo, porque les enseñaba, como dice Lucas capítulo 5, verso 17, les enseñaba y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Tercero, venían a Jesús porque lo sanaba. Lucas agrega en el versículo 17 que el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí vemos a Jesús en casa enseñando. Una gran multitud le rodeaba. No cabían ni aún en la puerta de la casa. Había gente muy sencilla, pero también ahí estaban los doctores de la ley. Y de pronto, en medio de la enseñanza, dice el versículo 3, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Me impresiona la actitud de estas 4 personas. Anónimas. No se dice el nombre de ninguno de ellos. Y ninguno de los evangelistas menciona siquiera de dónde eran. Pero estas 4 personas, queridos, nos dejan 5 grandes enseñanzas dignas de imitar por nosotros ahora. En primer lugar, estas 4 personas no pensaron en sí mismos. Dice Marcos 2.3, vinieron a él unos trayendo un paralítico y era cargado por 4. La Biblia no nos da muchos detalles, pero podemos deducir que estas 4 personas tenían un espíritu de generosidad. Ellos no pensaron en sí mismos. Puedo imaginar que tan pronto supieron que Jesús estaba en la ciudad, se juntaron y comenzaron a pensar y hablar en el paralítico. Ellos estaban seguros que era la gran oportunidad para esta persona y quizás para que su futuro sea cambiado. Sin duda, ellos habían escuchado de Jesús antes. Ellos estaban seguros que podía Jesús sanar a este paralítico si tan solamente lo trajeran en su presencia. No sabemos si estas 4 personas tenían sus propias necesidades, pero ellos no pensaron en sí mismos, pensaron en su amigo. Ellos realmente debieron tener un gran amor por él.
porque esta tarea no era fácil, pero ellos estuvieron dispuestos a asumirla, no importaba dónde vivía el paralítico, había que traerlo a Jesús. Todos en la ciudad, puedo imaginar que estaban buscando su milagro, o quizás buscaban los primeros lugares en los asientos para ver y escuchar a Jesús de cerca. Era la oportunidad de sus vidas. Quizás no había otro tiempo en que lo podían ver tan cerca a Jesús. Hermanos queridos, pero lo que me llama la atención y la primera cosa que me enseñan estos hombres es que no pensaron en sí mismos, sino en su amigo que estaba sufriendo. Quizás el paralítico también quería ver a Jesús, pero sus posibilidades eran casi nulas. La primera enseñanza que nos dan estas 4 personas es que necesitamos pensar en las necesidades de los demás, de otras personas. Porque, queridos, ¿cuántos paralíticos hay a nuestro lado que necesitan en este mismo momento que les ayudemos? Hay gente sufriendo, está enferma. Hay personas esclavizadas en drogas, prostitución, matrimonios a punto de romperse. Ellos necesitan de personas como estas, que vayan donde están y les traigan a Jesús. Te invito para que en este día pienses en las personas que te rodean, sean familiares, vecinos o amigos, que necesitan que les traigas a Jesús. En segundo lugar, nos enseñan que estas 4 personas tenían una meta definida. Dice Lucas 5:18, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Jesús. La meta era clara, llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. El desear llevarle a este paralítico y ponerlo delante de Jesús demuestra la fe que ellos tenían en Jesús. No había duda. Si ellos querían hacer esto, era porque sabían que Jesús es todopoderoso. Era la única persona que podía hacer algo por este paralítico. Ellos lo sabían. Ellos conocían bien el secreto de Lucas 1:37 que dice, porque nada es imposible para Dios. Este pasaje no lo dice, pero es posible que alguno de los 4 había sido sanado por el Señor. Y ahora querían ellos que este paralítico también sea sanado. La meta era muy ambiciosa, pero ellos la tenían muy clara, ponerle delante de Jesús. La segunda enseñanza, queridos, de estos 4 hombres es que tenían una meta clara, poner al paralítico delante de Jesús. Cuando pienso en lo que estos hombres hicieron por este paralítico, inevitablemente vienen a mi mente que alguien vino por mí, alguien me buscó, alguien oró por mí, alguien me invitó, alguien me trajo a Jesús. Hermanos queridos, y nosotros hoy estamos aquí. Hemos sido bendecidos por Dios, porque alguien nos habló de Dios. Saben, queridos hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo por otras personas. Debemos darte gracia a aquello que de gracia hemos recibido. La meta para estos hombres es la misma para nosotros hoy. Traer a las personas delante de Jesús para que ellos también reciban la bendición de Dios. Hoy mismo. Te invito a que contactes a alguna persona que necesita de Jesús. Llámale por teléfono. Invítala a la iglesia. Anda por ella y tráela y ponla delante de Jesús. En tercer lugar, estas personas nos enseñan que en su camino encontraron dificultades. Dice Lucas capítulo 5, versículo 19, no pudieron hacerlo a causa de la multitud. No sabemos dónde vivía el paralítico. Posiblemente muy lejos de la casa en donde se encontraba Jesús. Tuvieron que traerlo cargado. No era una tarea fácil. Demandaba mucho esfuerzo, hermanos. Una persona adulta siempre es pesada. Pero a ellos esto no les importó. La casa estaba repleta de gente. Dice el verso 2 de Marcos, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Estaba totalmente lleno. Difícil tarea poner al paralítico delante de Jesús. Para una persona normal, ya en ese momento era difícil llegar cerca de Jesús. Imagínense entrar 4 con una camilla, era una tarea casi imposible.
Frente a una situación como esta, solo hay dos alternativas. Primero, dejar a un lado el proyecto, dar lugar al desánimo y decir, qué pena, hicimos todo lo posible, pero no lo logramos. O, en su defecto, cobrar ánimo y seguir adelante. Parece ser una constante que siempre que deseamos llevar a alguien a Jesús, vamos a encontrar dificultades. En este caso fue la multitud la barrera que impidió que llegaran cerca de Jesús. La tercera cosa que nos enseña esta historia es que en el intento de llevar a alguien a Jesús, siempre vamos a encontrar dificultades. Querido hermano, cuando te proponga llevar a Jesús a alguien, recuerda, vas a encontrar dificultades, pero no te desanimes, sigue adelante. No estás solo en esta tarea. ¿Sabes que eres un socio con Jesús? Porque en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 dice, Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sigue adelante, no te detengas. Dice la palabra de Dios que si continuamos en hacer el bien, si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Recuerdo en Argentina cuando estábamos copastoreando una iglesia. Allí en el barrio Toro había una persona a la cual siempre le hablamos de Jesús. Y él tenía problemas de drogas. Estaba muy metido con las drogas y era casi imposible salir, pero le hablamos de Jesús. Yo recuerdo que cuando salimos de Argentina para venir a Colombia, me entrevisté con él y él me dijo, pastor, un día usted va a saber que yo estoy predicando el Evangelio. Yo quiero ser un pastor. Y ese día, cuando lo haga, yo voy a ir a Colombia a visitarle y a decirle que Dios hizo el milagro. Años después, no recuerdo cuántos, si 2 o 3 años después, me llamó y me dijo, pastor, entregué a Jesús toda mi vida. Ya no quiero saber nada más con las drogas. Ahora me propongo predicar al Señor. Y otros meses después me dice, pastor, estoy predicando ya en el metro que va a Buenos Aires. Y después de unos meses más me dice, pastor, estoy pastoreando una iglesia. Después estoy edificando una iglesia para la gloria de Dios. Hermanos queridos, van a haber obstáculos. La droga era un obstáculo para que esta persona se acercara a Jesús, para que Francisco se entregara completamente al Señor. Pero el Señor nos da la victoria. ¿Sabes? Somos socios con Jesús en esta empresa de llevar a la gente cerca de Jesús. El Señor está de tu parte. Adelante. La cuarta enseñanza es que frente a una barrera, frente a una dificultad, ellos fueron creativos y tomaron riesgos. Gracias a Dios que no se desanimaron. Gracias al Señor que fueron creativos y aún tomaron riesgos. Un problema, una barrera, una dificultad, queridos, es un desafío a nuestra creatividad. Frente a esa barrera, estas 4 personas fueron creativos. Idearon una estrategia. Tomaron la camilla. Ellos pensaron, bueno, vamos a hacer algo diferente. Hermanos, me los imagino sentados en el andén del frente, planeando qué podían hacer para lograr su objetivo. Uno de ellos dijo, subámoslo por la escalera. Hagamos un hoyo en el techo y lo bajamos delante de Jesús. Hermanos queridos, las casas en Palestina, sus techos son bajos y están sostenidos estos techos por vigas que van de pared a pared, en poca distancia, la una de la otra, de las vigas. Y el espacio entre ellas era rellenado por ramas mezcladas con barro, o lo que llaman ellos greda. Era muy fácil de sacar este relleno que había entre las vigas. Pero siempre cuando se hacía esto molestaba mucho porque cae el barro, caen las ramas secas y ensucia la casa. Hermanos queridos, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículo 4. Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Lucas 5:19 dice que subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole delante de Jesús. Hermanos queridos, estas personas nos enseñan con su ejemplo que no solamente fueron creativos,
sino que tomaron riesgos. ¿Riesgo de qué? De ser criticados por los doctores de la ley, de ser irrespetuosos, de interrumpir la reunión, aún de echar tierra sobre los asistentes. El riesgo de ser agredidos o criticados por el dueño de la casa porque estaban destrozando la casa del vecino. Aún riesgos de ser reprendidos por el mismo Jesús, pero no les importó. Ellos querían lograr su objetivo. Hermanos, yo estoy seguro que ninguno de los cuatro era dueño de esa casa. Porque si ellos hubieran, algunos sido dueños de la casa, todo hubiera sido muy fácil. ¿Se imaginan lo que diría el dueño de la casa? Después que vio el agujero en el techo. Hermanos, la reacción que este hombre podía tener es de represalias. Pero a ellos no les importó nada. Sin duda pensaron, después vamos a reparar todo este daño, pero ahorita la meta es esta, llevar al paralítico delante de Jesús. No les importó el que dirán. Siguieron adelante. Les costó más trabajo, sin duda, pero estaban decididos a alcanzar su objetivo. Fueron creativos, asumieron riesgos, pero lograron la meta, poner al paralítico delante de Jesús. La tercera enseñanza que nos dan estas cuatro personas es que frente a las dificultades debemos ser creativos. Nada debe detenernos al llevar a la gente a Jesús. Y al igual que ellos debemos ser creativos y tomar riesgos. Y la última enseñanza que nos dan estas cuatro personas es que Jesús siempre premia a los que le buscan. Lucas 5, 20 y 24 dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por su parte, Marcos capítulo 2, versículos 5 y 9 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Y después en el 9 le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es impresionante, queridos. Jesús bendijo al paralítico, pero no por la fe del paralítico. Él no tenía fe. Dice la palabra: al ver la fe de los cuatro. No solamente lo sanó, sino también que lo salvó, le perdonó sus pecados. Esta persona fue salva y sana por la fe de estos cuatro hombres. ¿Sabes una cosa, querido? Dios premia la fe de los que le buscan, pero los que le buscan con todo el corazón. Dice Mateo 9, 7 y 8. Entonces él se levantó, el paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Por su parte, en Lucas capítulo 5, 25 y 26 dice: al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Marcos 2:12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hoy hemos visto maravillas. Nunca hemos visto tal cosa, exclamaron todas estas personas. ¿Cuál fue el resultado de todo este esfuerzo de las cuatro personas? El paralítico salvo y sano. Sus pecados fueron perdonados y fue sanado inmediatamente de la parálisis. Dice Lucas 5:25, tomó su lecho en que estaba acostado y se fue a su casa, glorificando a Dios. Oh, queridos, puedo imaginar la alegría que había en la casa de este hombre. Porque la bendición, hermanos, cuando viene de Dios, no solo es para la persona objeto de esta bendición, sino también para toda la familia. Imagino a la esposa, sus hijos. Por primera vez podían correr, jugar con su padre. Su esposa podía caminar, pasear al lado de su esposo. Este milagro, queridos, fue un impacto en la ciudad.
La gente se maravilló, se asombró, glorificaron a Dios y exclamaban: nunca hemos visto tal cosa. Otros decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Sabes por qué? Porque 4 personas estuvieron dispuestas a compartir su fe con una persona muy necesitada de Jesús. Queridos hermanos, no podemos nosotros, por nosotros mismos, cambiar la vida de nadie, pero sí podemos esforzarnos en llevarlas a Jesús. Hoy también sucede lo mismo. Hoy Jesús quiere usar tu vida como un instrumento de su bendición. ¿Qué nos enseña esta preciosa historia? Nos enseña por lo menos 4 o 5 cosas. En primer lugar, debemos ser generosos. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Debemos pensar en las necesidades de otros, quienes urgentemente nos necesitan y necesitan de Jesús. Queridos, hay muchos paralíticos a nuestro alrededor que necesitan ser llevados a Jesús. Piensa en hoy quiénes son esos paralíticos que te rodean y necesitas llevarlos a Jesús. En segundo lugar, estas personas nos enseñan que la meta debe ser llevar a las personas delante del Señor. Así como el Señor nos salvó y nos bendijo un día, puede hacerlo también con otras personas que llevamos a Jesús. En tercer lugar, nos enseña que vamos a encontrar dificultades, que se van a presentar barreras que tratarán de impedir nuestra tarea. Tratarán de impedir que llevemos a las personas a Jesucristo. Pero recuerda, debemos seguir adelante y no desmayar. Nos enseñan, en cuarto lugar, que las dificultades y barreras que encontramos deben ser un desafío a nuestra creatividad. Y en algunos casos debemos asumir riesgos. Debemos ser valientes, hermanos. Con la ayuda de Dios, estas barreras pueden ser vencidas. Y en quinto lugar, nos enseñan que Dios premia nuestra fe. Hoy también Dios puede salvar y sanar a quienes le buscan con todo su corazón. Dice la palabra en Lucas 15:7, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Las vidas de las personas serán bendecidas, lo mismo que sus familias y las personas que le rodean. Todos ellos darán gloria a Dios. Te pregunto en este día, ¿serás tú como uno de estas 4 personas? ¿Serás como uno de ellos? Si tan solamente pudieras tocar a una persona con el amor de Jesucristo, si tan solamente creyeras que Jesús es capaz de hacer lo imposible, veríamos el milagro. Escuché hace algunos días el testimonio contado por el cantante Danilo Montero. Cuando era un niño, entregó su vida a Jesús y asistió a una iglesia pequeña. Pero en la iglesia le llamaba la atención una líder, una señorita muy carismática, muy simpática, había en la iglesia y ella era la que movilizaba a las personas en las diferentes actividades. Pero sucedió que esta señorita se apartó de la iglesia y nunca más la volvió a ver. Pasaron los años y un día, en un culto como el de hoy, en que se hablaba del amor a los amigos y los semejantes, Dios habló al hermano Danilo que debería visitar a esta hermana. Él no tenía su dirección y comenzó a preguntar, tratando de encontrar esta dirección hasta que la consiguió. El día que había sido señalado, se dirigió a su casa y cuando tocó la puerta y ésta se abrió, vio a la hermana en muy malas condiciones. Se la veía cansada, enferma y angustiada. La hermana lo hizo pasar y le preguntó por qué estaba ahí. A lo que le contestó: Dios me ha pedido que te visitara. Inmediatamente ella le dijo cuál era el mensaje que Dios le había enviado. Y el pastor Danilo le contestó que Dios le decía que ella había dejado a Dios por otro amor y que era tiempo de volver a Él. Y si no lo hacía, le pasarían cosas peores. Ella le contó que se metió con un hombre incrédulo y era casado, y que su vida a partir de entonces fue una ruina. Y justo antes que llegara el hermano
Montero estaba pensando abortar el bebé que tenía en su vientre. Le confesó que ya no lo iba a hacer, que Dios le había hablado directamente y que volvería a Dios. Pasaron 20 años y no la volvió a ver. Pero una vez, cuando el hermano Danilo Montero volvió a Costa Rica, que es su país de origen, y caminaba por la calle, oyó que una persona lo llamaba por su nombre y le gritaba en alta voz. Al voltear, él vio a la hermana, a la señora. Y muy alegre, muy diferente a lo que la vio antes, ella lo invitó a su casa y cuando llegaron, la puerta fue abierta por una señorita de más o menos 20 años. La señorita era muy simpática, igual que su mamá, cuando era una líder en la iglesia. La señora, dirigiéndose a esta señorita, le dijo, ella era la bebé que iba a abortar si ese día no me visitabas. Oh, querido hermano, tú eres un instrumento en la mano de Dios. Tú puedes ser un instrumento en la mano de Dios si hoy te decides a buscar a aquellas personas que lo necesitan, a ir a ese paralítico y traerlo delante de Jesús. Recuerda, van a haber dificultades. Quizás te vas a desanimar, pero sigue adelante, porque Dios premia la fe de aquel que le busca con todo su corazón. Levántate y vaya a aquella persona que necesita escuchar del amor de Dios y déjate usar por el Señor como un instrumento de bendición. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.